Bueno, bienvenidos a todos. Vamos comenzando con las personas que estamos acá por respeto al tiempo. Seguramente algunos más que se van a ir uniendo, pero muchísimas gracias por su espacio y por estar acá. También a los speakers presentes, Harold y Lucy. En breve los vamos a presentar. Bienvenidos a una sesión más de Digital Insights hecho por Curios. Para los que no estén tan familiarizados con nosotros, nosotros como compañía, como Curios, brindamos entrenamiento y acompañamiento a corporaciones brindado por expertos digitales globales de empresas como Uber, Amazon, Google, entre varios otros más. Este es un pool de nuestros expertos y ya trabajamos en la región con diversas compañías como BCP, Bancolombia, Walmart, entre varias otras más. Y este es para los que quieran en algún momento saber más de nosotros, es un poco el abanico de programas que tenemos acá en Curios. Ahora sí, bienvenidos a nuestra sesión de ciberseguridad. Vamos a hablar el día de hoy sobre los retos que se van enfrentando cada vez más con un mundo en donde cada vez hay más inteligencia artificial y Gen AI. Pero vamos a hacer una distinción importante. En algún momento lo conversábamos con los speakers, y es que ya lleva tiempo acá. Lo que aparece es el Gen AI con sus nuevos retos. Vamos a verlo también, cómo ver este frente como una herramienta y ventaja competitiva y no más bien como un blocker o algo que te pueda frenar. ¿Ya? Y para eso hemos reunido el día de hoy a dos expertos con mucha trayectoria en estos frentes y de varios otros. Lucy Engel por un lado, Harold Marcenaro por otro. Ambos tienen vasta experiencia en estos frentes y voy a darles el pase a ellos mismos para que se presenten. ¿Quién mejor que ellos para que nos cuenten un poquito más de sus experiencias, cada uno? Lucy, si quieres adelante, y ahí le damos Sí, el micro hola, a Harold. buenas noches, muchas gracias. Es un gusto estar aquí con ustedes. Bueno, yo soy brasileña, entonces me van a perdonar por mi español. A veces voy a hablar un portuñol, pero bueno, es un gusto estar aquí con ustedes. Yo actualmente soy CISO de una gran empresa en Brasil con presencia global. Es una empresa de infraestructura crítica que también hoy en día es como que una empresa de servicios digitales. Antes yo estuve ahí en Credit Corp como CISO Credit Corp, CISO Banco BCP, y mi trayectoria como que es más de banca, entonces estuve en BNP, Paribas también, en Bank of America Merrill Lynch, ABN AMRO, y empiezo mi carrera en PwC. Así que tengo ahí un poquito de experiencia en la parte de ciberseguridad, riesgo operativo, prevención de fraude, compliance y otros más. Y bueno, estoy aquí para hablar con Harold acerca de ese tema y con Carlos acerca del tema bueno, de IA y ciberseguridad. Lo que nos convoca. Perfecto. Muchas gracias, Lucy. Adelante, Harold. Hola a todos, hola Carlos, Lucy, gracias por la invitación. Yo hice la mayor parte de mi carrera en BCP, en Perú, ahí estuve más de 20 años, principalmente en gestión de riesgos, he liderado todas las unidades de gestión de riesgos. Em, los últimos años que estuve ahí, lideraba lo que llamábamos riesgos no financieros, que incluyen ciberseguridad, fraudes, riesgos operativos, lideré el programa de ciberseguridad y hace 3 años me retiré. Ahora soy director de varias empresas, todas en el sector financiero. Soy asesor externo para McKinsey en temas de riesgos y también soy inversionista ángel. Entonces, en esta etapa más reciente trabajo mucho con directorios, estos temas de ciberseguridad que vamos a comentar ahora. Buenísimo. Muchísimas gracias, Lucy y Harold. Muy contento de tenerlos a ustedes acá. Para el público acá presente, por favor, vayan subiéndose al Slido. Pueden hacerlo escaneando el código de barras que está acá o poniendo slido.com. Y cuando les pide el número, pongan el número que está abajo, 2702701, sin el numeral. Esto lo que les va a permitir es entrar a este sistema para subir las preguntas que tengan. Conforme vamos avanzando en la sesión, las pueden ir subiendo. ¿Ok? Lo que vamos a hacer hacia el final es que
ustedes mismos pueden también votar por las preguntas de otros, no solo de las que ustedes han puesto, y vamos a ir priorizando las preguntas que están más arriba valga la redundancia, en priorización, para así resolver aquellas que ayuden a la mayor cantidad de personas acá presentes. Perfecto, entonces acuérdense, entren acá, vamos a repetir esto conforme vamos avanzando y entren para poder tener las preguntas de ustedes a la mano en breve. Ahora sí, muchísimas gracias, Harold, Lucy. Voy a empezar con las primeras preguntas que nos convocan para hoy. Y una de las cosas que más recuerdo cuando estábamos conversando hace unas semanas atrás, eh, cuando estábamos preparando esto, en algún momento me dijeron, y fue una coincidencia este statement, la ciberseguridad es un riesgo como cualquier otro en el negocio. ¿Ya? Eso me quedó muy claro. ¿Ya? Cuéntenme un poquito cómo encaja este riesgo ¿no? en conjunto con los otros, cuáles son las preguntas que se deberían hacer los directores de empresa, el C-level, el resto de áreas, para ver este como uno de los riesgos ahí al frente. ¿No? Hay algunos lentes, algún framework que nos permite ubicar, primero vamos de lo más estratégico hacia abajo. ¿Hay un framework que nos permite ubicar todo esto en el mapa de una compañía? Sí, claro. Yo creo que lo más importante, hay un problema común en ciberseguridad que es, como tiene un sustento técnico, una base técnica, el error o el sesgo muy típico es que se deja en manos de los técnicos. Y los técnicos, por supuesto, hablan como en los términos técnicos. Y es muy difícil para un directorio, para un gerente general, para un gerente de ese tipo, entender qué está pasando. Entonces, al final, medio que dice, bueno, ellos sabrán, yo no sé, ya me dirán. Pero finalmente la ciberseguridad es un riesgo, como cualquier otro, posiblemente más importante en el mundo digital. Eh, pero existe vocabulario y términos y lenguaje y conceptos similares a los de todos los riesgos con los cuales se puede hablar de ciberseguridad para entenderla mejor. Sí, de hecho, yo creo que hoy en día el rol de CISO se ha convertido mucho más en un traductor de la parte técnica hacia lo que no es técnico para que se pueda entenderlo bien el riesgo en esos foros, ¿no? Entonces, lo que estamos diciendo es que eh, el CISO se ha convertido en una persona que es parte del negocio. Entonces, hay que entender bien del negocio para que se pueda traducir bien lo que se pasa del técnico hacia el negocio. Porque en realidad lo que pasa es que en el board, en el CEO, ellos no suelen tener la formación técnica, ¿no? Ellos son formados en otras cosas. Entonces, la llave es, la clave para eso es cómo traducirlo. Y en el momento que tú logras traducirlo y que se haga entender que el riesgo es uno más, pero es súper importante para el mundo digital y te puede quitar, te puede como que acabar la empresa de la noche al día, eso sí, ahí te entienden bien y puedes como que lograr invertir la inversión, ¿no? Que buscas. Y Buenísimo. entonces yo diría, Harold, Carlos, adelante. un poco Ajá, siguiendo con la pregunta que nos hiciste, claro, sí, riesgos operativos en general, ¿cómo se miden? Tú quieres hallar lo que se llama una exposición, que es el resultado de una probabilidad y de un impacto. claro, ¿Qué claro, probabilidad hay de que te ocurra? Y si te ocurre, ¿qué va a pasar? ¿No? claro. ¿De ¿Cuál qué es el tamaño es? y Ajá. qué tamaño Ujú. es? Entonces, de los mismos términos se puede hablar con ciberseguridad. Ya, Entonces, como es difícil medir probabilidades a veces cuando se trata de eventos muy únicos, como ya, un ransomware, por ejemplo, Ujú. hay, se puede separar la pregunta de probabilidad en dos componentes. La amenaza, es decir, quién te está atacando y ya. con qué frecuencia te ataca, y la vulnerabilidad, es decir, qué posibilidad hay, qué probabilidad hay de que ese atacante vulnere tus defensas. ¿Cuál es Y la ya, falla de control, no? La La falla del vulnerabilidad. control. Sí. claro. Hay algo interesante de lo que mencionan entonces, que puedo ir leyendo un poco, es que esto no es responsabilidad solamente de un área específica, ¿no? Sino si al final
hay temas de vulnerabilidades, las personas que están en las áreas comerciales de marketing, finanzas, etcétera, también tienen una responsabilidad y un frente en esto, porque la vulnerabilidad puede estar en cualquiera de los lados, ¿no? Tal vez a ver si nos ilustran un poco esa parte de vulnerabilidad, estaría interesante, para ayudar acá al público a verlo. Ajá. Sí, a ver, hay vulnerabilidades de distintas categorías, pero por ejemplo, Ajá, una que yo puedo, como que yo creo que es más fácil de traer a la luz, es una clave que es muy fácil. Porque mira, todos nosotros tenemos claves, ¿no? ajá, Yo pongo una clave que es muy fácil de claro, alguien adivinarla o si se puede romperla fácilmente, eso es una vulnerabilidad. Y eso está en la mano de los usuarios. No estoy hablando de nada claro, técnico, solo del hecho de que nosotros, como seres humanos, pongamos una clave que es fácil de adivinar. Entonces, claro. eso es una vulnerabilidad. Y ahí te puedo dar un ejemplo de otras más técnicas. Por ejemplo, A cuando se ver, por está ejemplo. desarrollando un aplicativo de celular, Ya, ya nosotros estamos viendo una creciente en deepfake, por ejemplo, ¿no? ajá, Entonces, lo que hay ahí en las deepfakes, bueno, en la parte de biometría, la biometría funciona con tres aspectos, ¿no? Uno es la biometría que te divide la cara en cuatro partes y la lee, ajá, ¿ya? Y la compara, los puntos de la claro, cara. La otra es en el momento que tú prendes la cámara, yo puedo, si tengo una vulnerabilidad en el aplicativo, yo te puedo robar la sesión y meter una inyección de un código entre la cámara de tu celular, de tu móvil y el aplicativo. Entonces, mira, esa es más sofisticada, ¿no? Y esa depende de un desarrollador, depende de que tengamos nosotros un otro componente que hace la biometría como que más robusta, que se llama SDK, que es donde yo sí encapsulo la aplicación y no dejo que eso pase. Entonces, mira, puedo hablar de una cosa muy sencilla, pero puedo hablar de una cosa súper técnica. ¿Y claro, cómo cuento eso a quien no habla técnico, ¿no? Es muy difícil, ¿no? claro, claro. Que es justo uno de los retos que ustedes mencionaban. Harold, perdón, Exacto. adelante. Sí, pero justamente, claro, eso técnico se puede traducir o convertir en una exposición con una frecuencia, Con una probabilidad. y entonces Claro, el líder de negocio, el director, el miembro del consejo, sí tiene la intuición para decir, uy, este monto, esta exposición, claro, sí tenemos apetito, no tenemos apetito, lo tenemos que bajar a cuánto estamos dispuestos a invertir para bajarlo, ¿no? Por eso es claro, claro, importante tener la conversación y el puente entre lo técnico y el negocio para poder tomar esas decisiones. claro, Sí. claro, claro. Y Ese solo framework que han mencionado, sí. bueno, ajá. Perdón, Y Lucy, para adelante. sí, para el control de biometría, entonces, uno es eso de la cara, dos, eso del el SDK, lo que llamamos, y el otro es el liveness, que es la prueba de vida, que me Claro, garantiza que yo no voy a meter una foto estática y la va a pasar. Entonces son los tres componentes de la biometría, solo para... buenísimo, perfecto. Ahí mencionaste un ejemplo claro de esto de un desarrollo de aplicación. Sí, Nosotros trabajamos bastante de cerca o sea, con diversos equipos en las compañías, pero cuando entrenamos a equipos de desarrollo de productos o de growth, etcétera, en algunos casos se puede llegar a ver, ¿no? Como que me están frenando, ¿no? El avance o la velocidad de lo que yo tengo que release, construir o sacar. ¿Ya? Y no es solo con ciberseguridad, sino con otros retos como legales, compliance, entre otros, ¿no? Hay una pregunta que tengo para ustedes, es cómo se puede trabajar entre estos equipos ágiles, por así decirlo, ¿no? Y los equipos de ciberseguridad que probablemente estén centralizados y que luego dan guardarrieles o formas de gobernanza para el resto, para que les puedan enable y que puedan correr más rápido sin frenarlos, pero sin exponerlos a un riesgo tan grande, ¿no? Entonces,
¿Cómo lo han visto? ¿Cómo lo suelen manejar en compañías que quieres que despleguen todos estos frentes? Algunas nociones, ideas serían muy, muy útiles. Bueno, a ver, desde mi punto de vista, el mundo ideal sería el desarrollador ser seguro, pero estamos Ok, muy lejos de eso, ¿no? Entonces yo suelo decir que la profesión del futuro, el desarrollador tiene que ser seguro, ¿ya? Pero bueno, muy lejos de eso, ¿no? Entonces lo que hacemos nosotros es lo que llamamos de shift left. Entonces ok, cada vez más estamos en la cadena del desarrollo, en la cadena de la ideación del producto, del ok, proyecto, ok. Van más temprano en el considerando, proceso. exacto, la Ya, seguridad. Porque eso, como que hace muchos años, IBM lanzó un estudio donde decía que corregir una vulnerabilidad en producción te cuesta 10 veces más que si la no corrige, pero si nace sin la la Identificas. vulnerabilidad. preveniste, la identificaste, Exacto. claro. Ya, Exacto. ya. Entonces, Ya. hay una metodología que llamamos de DevSecOps, que es Ya. justamente eso, ¿no? Meterse la seguridad en la estera del desarrollo y ahí tenemos como que un montón de herramientas que pueden sí automatizar el flujo, pero creo que la clave es el mindset. Entonces, Claro, ya. las personas tienen que tener Ajá, el mindset de que nosotros vivimos en un mundo digital y que la ya. ciberseguridad no es como que un plus, es algo que las personas que están usando tu producto, lo que sea, esperan y confían de que sea algo seguro. Entonces, eso, Correcto. inclusive el otro día yo estaba viendo un estudio sobre las marcas y hay Ya. marcas que las personas ni siquiera piensan. Solo por la marca creen que es seguro. Entonces, Ya. imagínatelo, ¿no? Entonces, ese es el mindset que tenemos que tener. Claro, claro, claro. Claro, Yo, querías yo, agre- complementar, creo, ¿no? sí, Sí. yo agregaría, Carlos, que claro, shift left es la clave, porque Ya, imagínate si estás construyendo un edificio y no ya, involucras al ingeniero estructuralista, claro, y cuando ya está ya. construido viene, uy, pero eso no va a soportar el peso de no sé qué, y ya está construido, ¿no? Si lo hubieses involucrado Claro, desde el comienzo, tendrías un mejor edificio. Es la misma lógica, es pensar la en misma lógica, ciberseguridad claro. desde el Exacto. comienzo, ¿no? Y claro, claro. Y hay prácticas relativamente sencillas que se pueden usar. Eh, por ejemplo, cuando estás trabajando en tu sprint, planificando tu release, los casos de uso, también debes pensar en los casos de abuso de Ya. lo que estás Ok, construyendo, ¿no? Y hay ok. un juego que se llama Cornucopia, que es un juego como de cartas muy entretenido, que te sirve Ya. a identificar, te ayuda a identificar los casos de abuso. De hecho, la persona que hizo la traducción al español es peruano, se llama Max Gómez Sánchez. Así, Este, ya. sí. Trabajaba Entonces, conmigo. Ah, mira, ok, ok, Sí. ok. Bueno, sigue en- ahí, ¿no? Sigue en BCP, sí, sí. creo. Entonces, Excelente. hay herramientas. eh, claro, está cornucopia, hay técnicas de modelamiento de amenazas, revisión entre pares, y hay también herramientas que se pueden integrar al pipeline de desarrollo para que te ayude a detectar vulnerabilidades del camino automáticamente, inclusive. Eso se hace con inteligencia artificial, por ejemplo. Ya, Sí. ya, ya. Entonces, Excelente, excelente. Buenísimo, buenísimo, Harold Lucy. Voy a ir cogiendo una pregunta del público que justo la dejaron en el chat, pero los invito a todos a que vayan subiendo sus preguntas en el Slido, como lo mencionábamos. Juanse, tal vez si me ayudas compartiendo el Slido también por el chat para que la gente entre, eso va a ayudar bastante. Y una pregunta, una persona acá, Ricardo se llama, que preguntó la exposición de tus procesos operativos y comerciales. ¿Cómo se testean para validar si estás cubierto con el tema de, ¿no? de ciberseguridad? claro, entonces lo ideal es que durante el proceso de construcción del proceso se hagan Ajá, estas cosas de las que estamos hablando, ¿no? claro. ¿De acuerdo? Pero claro, una vez hecho el proceso, antes de implementarlo o post implementación, se pueden hacer lo que se llama pen testing, penetration testing o ethical Ya, hackings,
en donde contrata Claro, gente. Algunas empresas grandes tienen sus propios equipos que ya, tratan de dañar, de penetrar, ¿no? ya, de tumbarse el proceso. Y eso también ya. levanta vulnerabilidades que usualmente entran al backlog y se tienen que corregir en el tiempo, ¿no? Pero sí hay empresas Correcto. especializadas que se Ya. dedican a testear procesos. Claro, entonces en resumen, Harold, es claro, lo que dicen el shift left de ir mapeando todo esto desde el inicio del diseño de un proceso y después, como probablemente a uno se le puede pasar alguno, aunque hayan buenas prácticas, es hacer estos testings ya cuando ya está construido, ¿no? El penetration testing o estos hackers, ethical hacking, y ahí vas viendo y calibrando más y corrigiendo un poco más. Pero Exacto. importante lo que me quedo muchísimo con este ejemplo que han dado de. Claro, si no metes al estructuralista desde pronto para construir un edificio y luego te dicen que no va a aguantar un sismo de 4 grados, pues ya cuando está construido es muy riesgoso, ¿no? O Entonces, quizás que necesitabas de una puerta en algún lugar y no la tiene, ¿no? a Es ver, eso. tal cual, una puerta de salida que está en Exacto, planos pero nunca se armó, entonces no hay forma de escapar exacto. ante el Sí. terremoto. Entonces, claro, meterlo desde el planeamiento es súper clave. Pasemos a algo que está bastante interesante, ¿no? ¿Cómo cambia el mundo o cómo sube la cantidad de riesgos de ciberseguridad ahora en las empresas teniendo una cantidad de inteligencia artificial pues por todos lados, ¿no? Eh, y algo que conversábamos también con ustedes que está interesante, ¿no? Que me hicieron ver es, claro, GenAI puede ser nuevo, pero AI ya lleva un tiempo, ¿no? Entonces, a ver, ¿cómo dividimos este A mundo ver, de información sí, para ayudar bueno, a la la gente acá? AI está ahí en el mundo como que hace 40 años, ¿no? Especialmente en Claro, ciberseguridad, hace mucho. Entonces hay claro. muchas de las herramientas que nosotros tenemos hoy, por Ya. ejemplo, como el EDR, que es el antivirus, ¿no? Ajá, Ese ya trabaja con IA hace mucho, ¿no? A ya, ver, los más avanzados ya trabajan con IA hace mucho. Entonces, lo que estamos viendo hoy, que es distinto, es la GenAI. Entonces, la correcto. GenAI es algo nuevo que sí hoy en día no tenemos la idea de la capacidad que va a tener. Yo el otro día estaba en un curso de IA y me dijeron el siguiente, ¿no? Las IAs del día de hoy ya tienen un QI, inteligencia, que se compara a 150, que es una superinteligencia. Claro, Al final de ese año se está estimando que va a llegar a 250 y algo, que es la inteligencia de claro. Einstein. Ya, Y en súper alto. otro año más, 400, Uf, que es algo ya, que nosotros ni siquiera tenemos la idea de lo que es. ya, Entonces, claro, es algo súper potente que está ahí, pero lo que a mí me gusta decir es que para el lado de ciberseguridad es una tecnología más. Entonces, nosotros de ciberseguridad tenemos que tratarla como una tecnología más, donde sí yo tengo que partirla para Después también entenderla. hay cosas de Sony. Estoy hablando de la infraestructura, estoy hablando de los LLMs, estoy hablando de los datos y estoy hablando de quién la usa. Y ahí sí empezamos del lado de ciberseguridad a poner los controles que necesitamos para que sí las organizaciones puedan usar la GenAI para así alavancar, para así, bueno, tener más negocios, ¿no? Porque yo creo claro. que ya no hay duda de que eso es el futuro, ¿no? No sé Sí, cuánto, 100%. porque incluso yo estaba el otro día hablando con unos colegas de Gartner y siempre que sale una tecnología nueva, como que hay 5 puntos que la tecnología tiene que percorrer, ¿no? Entonces, el primer es la innovación. El Ya, segundo es la gran expectativa que se genera alrededor de ella. La tercera es la ilusión. Entonces, si te fijas, la innovación es creciente y ahí la gran expectativa es el pico y la ilusión cae. claro. Entonces, el próximo punto es, mira, es cuando yo empiezo nuevamente a invertir y a tratar de tener resultados y luego yo entro en un plató en la productividad. Entonces, es la Ajá, misma cosa con IA.
Nosotros vamos a Ya, percorrer todos esos caminos hasta que lleguemos a un punto donde sí nosotros estamos viendo que la productividad con IA sí va a ser algo que, bueno, va a generar valor bueno, y ahorro de costos también. Pero por ahora, como que hay mucho, ¿no?, que percorrer. Yo creo que todos estamos como que intentando hacerlo funcionar de una manera segura en nuestras empresas. buenísimo, Lucy. Harold, ¿quieres complementar algo ahí? Y yo diría que yo, digamos, veo tres o cuatro aplicaciones reales en mi experiencia de Gen AI, sobre todo en banca, que es con lo que más trabajo. Entonces, una es servicio al cliente, ya sea para Claro, vender o para responder reclamos, ¿no? Ya hay implementaciones importantes. Segundo, en desarrollo de software. No he visto empresas que lo estén usando para construir cosas para pasar a producción, pero sí para MVPs, prototipos, Ujú. debugging o trabajos complementarios. Pero no hazme la aplicación y eso es lo que vamos a usar. No he visto por lo menos. Y tercero, contenido de marketing, ¿no? O sea, producir contenido Videos, para artículos, correos, imágenes. cartas. Sí. Sí. Esas son las tres aplicaciones que he visto hasta Y ahora. otra, sí, y otra cosa que creo que va de la mano con eso es que en algún momento estaban diciendo que, mira, las personas van a ser sustituidas, ¿no?, por la IA. claro. Y, no, claro que tenemos como que roles que sí van a cambiar, ¿no? Van a dejar vamos a dejar de hacerlos, pero sustituir las personas, yo creo que, bueno, solo si la IA se convierte en una tecnología que habla sola y que, como que, igual que las películas, ¿no?, que ya vimos, eso sí, pero yo creo que no es así, ¿no? Vamos a optimizar mucho y nuevamente es una herramienta súper poderosa de optimizar y generar eficiencia. Ujú. Y otra cosa que también todavía no hemos visto una creciente es, mira, vamos a ver como que ataques muy diferentes, muy distintos con la IA. Todavía no lo hemos visto. Entonces, una cosa que Interesante, sí hay que ya. tener en mente es que, bueno, los delincuentes sí tienen acceso a la IA y nosotros también tenemos. Entonces, tenemos que sí usarla para defendernos, porque ellos sí van a usar para atacarnos, pero no es verdad que haya visto como que algo muy, muy diferente, ¿no? Creo que sí. Interesante. Yo pensaría que habrían ya algunas cosas ahí flotando, pero de entre todo, ¿qué Sí es lo hay, más pero no, curioso? Ya, sí. ¿qué es lo más curioso que te ha tocado ver, por ejemplo, Lucy, ahí? ¿Algún ejemplo tangible para que la gente se pueda ilustrar en la cabeza? Sobre todo con IA Sí, generativa, tal vez. Ujú. bueno, yo he visto IA generativa perfecta generando imágenes de Ya, personas que son famosas, ¿no? ya, Y la ya. voz también, Ok, eso claro, sí, pero claro. Ajá. Pero hay un fraude que se potencia con los deepfakes que puede hacer inteligencia artificial más potentes, Sí. ¿no? Gen Sí. AI. Porque, digamos, la modalidad de fraude ya existe hace mucho tiempo. Por ejemplo, yo soy el delincuente, llamo al tesorero de mi empresa, me hago pasar Claro, por el gerente general, ¿no? Y le digo, oye, además como ya lo he estudiado, sé cómo habla y las palabras que claro, usa y imito su voz y qué sé yo. Entonces, oye, fulanito, necesito que me transfieras $100,000 acá, es que mira, un problema, no claro, sé cuánto. Y eso se puede hacer mejor con Gen AI, pues, porque claro, siempre exacto, hace la imagen de la persona, la voz de la persona. la voz de la persona, claro. Entonces, Ajá, exacto. ese tipo de deepfakes, de suplantaciones, eh, claro, van a ser más posibles. claro, Eso. claro. Y eso es súper importante, ¿no? Es por eso que siempre lo que decimos es que las, la ciberseguridad tiene que ir muy de la mano con la prevención a fraudes y con las reglas del negocio, porque es prácticamente imposible que un control SO detenga un delincuente, ¿no? Entonces, es la combinación que sí va a hacer la vida de los delincuentes más difícil y que no va a generar un problema de experiencia al cliente, ¿no? Al final del día, ¿no? Al quien usa tu producto. Porque Claro, si no tenemos esas capas muy bien, como que hablando muy bien, lo que suele hacer el ciber o el fraude es como que apretar mucho y como que el producto ahí
se convierte en algo inmanejable, ¿no? Y no es eso. Claro, claro. Una breve interrupción, como antes habían las propagandas al medio de un programa de televisión. No se olviden de ir subiendo sus preguntas. Recuerden entrar a slido.com. Pueden hacerlo, ¿no?, con el slido.com o escaneando el WhatsApp que está acá. Y cuando les pidan el número, pongan el número que está abajo sin el numeral, para que vayan subiendo las preguntas, que se les pueda ir ocurriendo. Cuando vean una lista de preguntas, también lo que pueden hacer es votar por aquellas que les parezcan más interesantes de resolver, y así podemos priorizar. Sobre todo, como todo en la vida, tal vez no se pueda hacer todo, pero sí se puede hacer lo más importante. Entonces, las preguntas que más estén más arriba, vamos a tener tiempo de resolverlas y atenderlas. Por otro lado, queremos invitarlos a nuestro grupo de WhatsApp, que es una comunidad que tenemos acá dentro de Curios, donde siempre pasamos información valiosa como estas sesiones, material, frameworks, etcétera, que les pueden ayudar muchísimo. Entonces, también, los que quieran sumarse a la comunidad, pueden hacerlo escaneando acá, o ahora Juan se les va a compartir el link también por el chat para que la puedan tener. Y así como esta sesión, antes de entrar a la parte de preguntas, la próxima semana vamos a tener justamente algo que va a estar bastante interesante, y que donde vamos a tener que hacer este shift hacia la izquierda, ¿no? Shift left, Santiago, sí. Shift Left, Santiago, ¿no? Que es que justo por acá nos acompaña también. Vamos a hacer toda una sesión de cómo crear aplicaciones con IA y con Spec Driven Development, o sea, cómo con prompting puedes ir construyendo AI, ¿no? Pero por lo que vemos acá, vamos a tener que ir incorporando ciertas nociones de seguridad con el tiempo, pero desde justamente el Spec Driven Development. Entonces va a estar bastante interesante ver cómo se va a ir comportando el mundo con esto. ¿Ya? Entonces, Juanse, anda subiendo la pantalla con las preguntas mientras voy haciendo una más acá a, a nuestros panelistas, como que te doy tiempo. Y ya luego presentamos las preguntas del público acá presente. Dos preguntas finales de mi lado, y de ahí transicionamos. Aparte de lo que han mencionado, ¿qué otras estrategias de implementación seguras recomiendan en las empresas, ¿no? Hemos visto, hay algo centralizado, pero también hay que desplegar, hay que ponerlo desde el inicio del proceso, hay que testear luego, es tarea de todos. ¿Qué otras recomendaciones estratégicas darían a las empresas acá? Yo diría dos cosas, Carlos. Primero, pensando en el rol del CISO, de los equipos de seguridad de las empresas, es súper importante que les faciliten el trabajo a todos los que están desarrollando y haciendo cosas. Ya. El comportamiento de las personas se cambia con mucha motivación, pero también reduciendo la fricción del cambio. Entonces, Ya, mientras más ok. fácil se le puede hacer, mejor. Y hay un Claro. concepto en seguridad que se llama Policy as Code, política Ya, como código. Entonces, en lugar de escribir una norma que dice tienes que hacer esto, esto, esto y esto en un ya. papel, es Claro. mucho más efectivo decir, mira, para hacer esto, aquí tienes el código, copia y pégalo, Ah, reusa ya. este Ok. componente, acá tienes esta herramienta que logra esto que te pedimos hacer, Claro. úsala, ¿no? Te facilita. Exacto. Claro, es más fácil de replicar. Sí. Exactamente. Sí. Y la IA te puede ayudar con eso, porque lo que pasa es que estamos viendo, por ejemplo, hay una base de requisitos que es justamente eso que Harold estaba diciendo, pero la IA lo que hace es facilitarlo, ¿no? Entonces puedes meter un chatbot ahí y el desarrollador como que pone su pregunta y la IA como que hace la búsqueda en todas las bases que tengas de la empresa, puedes incluso incluir a bases de datos externas y ahí te van a dar como que la respuesta, mira, un código seguro se hace así, ¿no? O cómo cómo me hago la prevención de un SQL injection, ¿no? Que es una habilidad súper conocida. Y ahí te da como que un par de dicas y a veces incluso el código para que tú lo hagas. Entonces, o sea, el Claro. desarrollador seguro sí también va a ser más fácil de convertirse en uno usando la IA. Y ya estamos viendo eso, ¿no?
claro, excelente. Pero desde el Ah, punto de Lucy. vista, sí, desde el punto de vista de algo que sí yo diría es, mira, nosotros desde ciberseguridad como que vimos la ciberseguridad crecer, ¿no? Ciberseguridad antes era solo acerca de firewalls, antivirus y control de acceso, Yeah, ¿no? Entonces, con la Internet, eso empieza a cambiar y con la digitalización, eso cambia demasiadamente, ¿no? claro. Entonces, incluso la estrategia de ciberseguridad se ha cambiado a lo largo de los años. Entonces, lo que estamos viendo ahora es que pasamos de mirar una estrategia que era reactiva, donde yo reaccionaba, hacia una Ajá, estrategia que es más preventiva. Y lo que estamos viendo es que en realidad lo que tenemos que buscar es que la empresa sea resiliente operacionalmente, que tenga resiliencia cibernética, que ¿qué es lo que quiero decir con eso? Es, mira, nosotros nunca vamos a lograr proteger 100% de la compañía. Eso es inmanejable. ya, claro, Y en algún momento, algún incidente va a pasar. ya. Entonces, en el momento que eso pase, yo tengo que tener todo listo para recuperarme. Claro, claro, para responder. ¿Entiendes? Entonces, exacto, para responder. Entonces, Ya, aquí entra un concepto súper importante que es las joyas de la corona de una empresa, ya, que es ya, donde yo voy a meter todos mis esfuerzos para que en el momento que algo pase, claro, no voy a descuidar también la infraestructura, ¿no? Porque al final del día las claro, joyas de la corona sientan en una infraestructura. Pero en el momento que algo pase ahí, que yo pueda recuperarme. Entonces, claro, esa es claro. la Y las joyas de la corona opinión. seguramente va bastante alineado a este dimensionamiento que hacían al inicio del potencial tamaño del impacto y la probabilidad, ¿no? Ahí es donde vas definiendo, ya estas son las Exactamente. prioritarias donde puede explotar más y si no lo manejamos, pues se quema todo, por así decirlo, ¿no? Exactamente. O la marca, o la reputación, o algún O la proceso, operación, o la exacto. operación. Claro, Sí. claro, claro, claro. Y Buenísimo, hay que, no hay vamos. que Ah, olvidarse adelante. también de que hoy lo que pasa también es que la cadena de suministro está cada vez más presente también, ¿no? Entonces, yo tengo Ya, que cuidar todo eso también, ¿no? ya, Entonces, hay ya. que ser muy inteligente para que se priorice lo que es más importante para la compañía. Excelente, buenísimo. Vamos tomando algunas preguntas del público. Juanse, si me ayudas con resaltando el primero. Eh, la primera pregunta es, ¿qué aspectos iniciales en ciberseguridad debemos tener en cuenta para iniciar una fintech? Entonces, acá seguramente los principios se respetan, ¿no? Es irse hacia la izquierda, hacerlo desde el inicio, mapear los riesgos, hacer testings luego, tarea de todos, mapear es las joyas de la corona. Entonces, creo que hay varios principios que se mantienen, pero si tuvieran algunas recomendaciones más específicas para alguien que esté construyendo una fintech, ¿cómo creen que les podrían ayudar a esta persona? Y para el resto, perdón, vayan votando o subiendo las preguntas que tengan. Si gustan que alguna de estas esté más arriba o poner alguna adicional, por favor, aprovechenlo y háganlo ahora. Carlos, yo sugería, digamos, si hay fundadores, ¿no? Ahí en la audiencia, Ya, eh, claro, primero tiene una ventaja porque van a construir algo moderno. Digamos, los bancos ya, tienen que lidiar con mucho delegado de 10, 15, claro, 20 años de antigüedad. Es bien difícil claro, manejar todo eso. claro. Entonces, claro, lo primero es aprovechar la infraestructura cloud que existe hoy día, los proveedores Ya, cloud. ya, Pero eh, ya. Ahí viene el pero. tiene sus detalles, claro, porque, Ya, porque cuando contratas un servicio cloud también hay parámetros que tienes que revisar para asegurarte de que todo esté bien hecho. ya, de Entonces, acuerdo. o sea, yo haría todo en cloud, creo que eso es bien Ya, importante y les da una ventaja, pero asegurarse de entender cómo funciona la seguridad en ese ambiente que están contratando. Y de hecho, no sé, Google, Amazon, Azure dan asesorías al respecto, ¿no? Pero asegurarse de preguntar y para que todo ya, esté bien armado desde el comienzo. Sí. claro, excelente. Y,
Lucy. Yo voy totalmente alineada contigo, Harold, porque mira, yo suelo decir que a veces las personas piensan que la cloud, la nube, es más segura de que el resto, ¿no? Y en realidad no, porque mira, yo voy a hacer un concepto. El on-premises, que es, mira, la ordenadora en el data center, lo que sea, tú sabes dónde está la ordenadora. En cloud, en la nube, no sabes. Entonces, mira, Claro, no es un error creer que por nacer en la cloud, en la nube, es más seguro de que nacer en un data center, ¿no? Entonces, hay que preocuparse y ocuparse, sí, de la seguridad de la nube, quizás un poco más que del data center, pero claro, es mucho más fácil, ¿no? Porque es algo más como que moderno, no tiene el claro. legado, no tiene la obsolescencia. Y otra cosa más que yo diría también es acerca de la regulación, Ok, porque es una fintech, pero la regulación, por ejemplo, aquí en Brasil y seguro en los otros países, la tiene que seguir la regulación del Banco Central, ¿no? Que es mucho más dura que cualquier otra industria. ¿Ya? Entonces, mira, yo estoy en una industria completamente distinta hoy y te puedo decir, no, la industria del banco, de banca, ya, la la más dura. regulación es mucho más Ah, dura. Exacto. ok, Entonces, ok. Buenísimo saberlo, buenísimo. Gracias por las recomendaciones. Vamos con la siguiente pregunta. Em, a ver, bueno, mencionaron un poco durante la sesión, tal vez algunos ejemplos adicionales, ¿no? ¿Cómo está potenciando la GenAI a los malos agentes? ¿Qué están haciendo al respecto a los buenos? ¿En qué debemos especializarnos, ¿no? Ah, pero acá se refiere a los malos agentes, o sea, seguramente se refiere a la construcción de un agente que te trata de sacar información, etcétera. No, creo, Em, creo que se refiere o sea, a los delincuentes. a la persona, ¿no? Ah, Sí, sí, creo. tomémoslo por ahí. Ajá. bueno, nuevamente, ¿no? Yo creo que aquí es claro, sin duda, que lo van a usar, ¿no? De todas Entonces, lo que maneras. vemos, exacto, lo que vemos en la industria es que, bueno, los delincuentes tienen como que a veces una empresa, ¿no? Incluso tienen GDH, tienen la persona que trata de contratar a otros, ¿no? Tiene la persona que trata de desarrollar los malwares. Entonces, eso es la cadena de los delincuentes, bueno, se convierte en una empresa, ¿no? Entonces, claro que lo van a usar, pero nuevamente no hemos visto todavía ningún ataque como que, uy, ¿no? Wow, con GenAI. Todavía no. Bueno, quizás la parte de deepfake, ¿no? Es así como que, pero en ciber puro, todavía no. Todavía no. Ya. Todavía no, Ok. aún no, pero nunca se Aún sabe. no, pero exacto. Y yo, la tecnología está ahí a disposición, entonces deberíamos esperar que en algún momento suceda, ¿no? Otro tema, Carlos, o sea, avance tecnológico como a favor del delincuente es en Ya, todo lo que tiene que ver con encriptación de llaves, como la matemática para encriptar llaves. ya, Entonces se cree que con quantum computing ese tipo de llaves se pueden romper. Todavía no estamos ahí, pero ya. se cree que en algún momento llegará. Y yo agregaría también que o sea, los mismos principios que valen en el mundo pre-Gen AI, Gen AI Gen también AI, valen para post-Gen AI. ya, Entonces, por ya, ejemplo, claro. el uso de doble factor de autenticación, o sea, de Ya, no ya. loguearte con tu clave más un token o tu Más clave más un biometría o tu... clave Eso más celular, reduce claro. muchísimo la posibilidad de que alguien Ya, vía Gen AI u otra herramienta se logre robar tus credenciales y hacerte daño. claro, Sí. claro. El Entonces, otro es, Sí, me pueden, imagino, no tener exacto. una sola clave para todo, Ah, claro, ¿no? mira, esa es una vulnerabilidad, ¿no? De la Exacto, más sencilla, ¿no? de la más sencilla. O sea, más Ajá, sencilla. Entonces, y ahí también va de la mano con lo que yo estaba diciendo. Entonces, mira, si pueden combinar los controles de prevención a fraude, de ciberseguridad, de la regla de claro. negocio, como que mucho más difícil, ¿no? Siempre. Buenísimo. Entonces, por eso es importantísimo, como que importante que la ciberseguridad no trabaja solo, nunca. Ya. Entonces,
excelente. Carlos, y también diría que hemos hablado Gen AI, pero hay este paso adicional que son los Agentic AI, Agentic AIs, claro. ¿no? O sea, que es el Gen AI, pero con Ok. poder De decidir solo, pues, y de actuar, ¿no? decidir cosas, Claro, claro. claro, Entonces eso claro. abre, un montón de puertas. De Ya, hecho, hace poco, la semana pasada, hubo un caso de una empresa de desarrollo de software que un desarrollador estuvo usando una herramienta de Agentic AI y por ya. tratar de hacer debugging, borró todo el código del programa que tenían. Y claro, Ya. bueno, representó pues no sé cuántas horas de trabajo y qué sé yo. Eh, Claro, claro, Sí. claro. entonces, eso es un mundo por descubrir, digamos, no hay nada escrito todavía, No, pero exacto. hay, sí, hay mucho potencial, pero también muchos problemas posibles. Claro, Pero eso claro. es súper curioso, ¿no, Harold? Porque eso sí habla de lo que estabas diciendo, ¿no? Que los controles que teníamos antes van a servir también, ¿no? En ese caso, por ejemplo, si él hace la copia del código hacia otro Claro, lado, la usa, no lo borraría el principal, ¿no? Entonces, Claro. mira, es un control que ya teníamos antes y que sí se aplica, ¿no? y a veces es súper buen punto, que el desarrollo de software, ¿no? El version control, mantienes lo anterior y lo pones en otro Exacto, lado para no caer en el mismo tema, ¿no? Claro, claro. exactamente. Claro, y he estado experimentando con bastantes de estas herramientas de creación de código. No soy programador, entonces, claro, en algún momento me pasó lo que decían, ¿no? Lo guardé toda una carpeta y le dije, haz estos cambios y terminó chancando todo el código original y se me hizo un mamarracho al final todo. Entonces ya aprendí que hay que separar, pues, y si haces una versión nueva, pues, lo grabas en otro sitio, ¿no? O Sí, le mira, dices a la AI, no me cambies el código anterior, pero mira, pasa, no controlas, claro, ¿no? Exacto. sí. Y eso es súper importante porque lo que hace la AI, la Gen AI, la AI, es que cada uno se puede convertirse en desarrollador. Correcto, tal cual. Y no todos sabemos todas las mejores prácticas, entonces hay que justamente ir haciendo eso, ¿no? Y ahí Exacto. Santi, que por acá nos acompaña, debe estar riéndose un poco porque es un poco lo que vamos a ver la próxima semana, ¿no? ¿Qué prácticas hacer en el desarrollo con IA? Em, uy, gracias. Acá mi hijita me ha traído un quequito, entonces lo voy a aprovechar después de la sesión, ahora que termino. Vamos con la siguiente pregunta, Juanse. ¿Qué herramientas se están evaluando? ¿Hay algunas que hayan visto que digan que tengan AI o GenAI que les hayan llamado la atención, que digan, oye, estoy explorando ABC? O tal vez si es que no quieren mencionar marcas o nombres específicos, tal vez puedan ser grandes categorías, lo que les pueda aconsejar al público presente. Sí, ese es un tema súper complejo, ¿no? Porque hoy tenemos como que 40.000 IAs, ¿no? Por ahí. Y en cada momento como que nace mucho más. Claro, Entonces, hay algunas formas que estamos viendo de dejar que las personas se conviertan en desarrolladores de una manera segura, que la puedan experimentar y que luego tengamos un proceso donde sí podamos como que incorporar las que sí hace sentido para el negocio dentro de la estructura de la empresa. Pero en realidad te puedo decir que las empresas, bueno, en Brasil y seguro en Latinoamérica, lo que están haciendo es como que usar IAs privadas. Entonces, por eso, entonces esa parte de ujú, experimentarlo y luego ver cómo traemos hacia el mundo interno, justamente por los datos, porque el problema son los datos, ¿no? Bueno, no estoy hablando de poisoning, de código y otras cosas, pero claro, los datos son los problemas. Entonces, lo que nosotros estamos viendo es creamos un sandbox apartado de todo, donde sí se puede experimentarlo, y luego un proceso donde sí empezamos a ver lo que hace sentido y traerlo hacia el mundo interno. Y hay algunas IAs que tienen la versión de Enterprise, que funcionan como que de una manera un poco más segura para que sí tú tengas el proceso y la homologue y la traiga hacia el mundo interno. Pero la realidad es que es muy difícil, ¿no? Como que usar una IA pública porque no sabemos dónde van los datos y dónde se va a incorporar eso en su código. Esa es la verdad. claro, claro. O sea, al final lo que haces es
es como una réplica del modelo que está abierto al público, pero lo coges y bueno, en inglés es enclosed y Eso, dentro de tu empresa, ¿no? La eso, traducción al español sería encerrarlo, ¿no? Dentro de la empresa para que los datos no se vayan al modelo externo, ¿no? eso. Ya, esa es una buena práctica. Em, Excelente. Vamos con una última pregunta y de ahí les decimos a los presentes a los panelistas que nos compartan algunas em, recursos o herramientas, lecturas o materiales que puedan ser valiosos también. Em, bueno, deepfakes o ataques, ya lo mencionaron. Tal vez si se les ocurre alguno adicional, si no, ya pasamos al tema de los recursos. Pero sé que esto lo hemos tocado durante la sesión. De acuerdo, yo solo diría que yo sí he visto ataques de, claro, de suplantación de identidad, ¿no? Para onboardings digitales, ¿no? En los que ya están suplantando al cliente con su imagen, con su documento de identidad. Y sí, es más difícil identificar el liveliness y este Y tipo de pruebas. claro, claro. Es más difícil o sea, al final se ve lively, ¿no? O sea, se ve Claro, humano. Entonces, claro, son mejores eso las es mejor, es suplantaciones. difícil de aislarlo, ¿no? De aislar ese riesgo. Bueno, estamos Sí. llegando a ¿Sabes Lucy, de una perdón. cosa? Ya, sí, sí, sí. Lo que pasa también es que se puede dar como que una recomendación. Bueno, las empresas están usando el Agentic AI para Ajá, llamarles a los clientes, ¿no? Y lo que hemos claro. visto es que los delincuentes también usan para llamar a los clientes y en el momento que tú como que answer, no me acuerdo la Ajá, sí, palabra, respondes. Respondes. Ajá, responde respondes. a la llamada, no hablan nada y tú empiezas a hablar. Hola, hola, Claro. hola, y Ya ahí entendí capturan por qué nadie tu responde. Ya, voz. ya, Exacto, capturan tu ya. voz y empiezan a hacer como que una base de datos de tu voz, porque saben que eso va Ajá, a ser muy ya, valoroso en el futuro, ¿no? ya. Entonces ahí lo que hay Entonces, que hacer es, si tú no dices hablar, hola y nadie, o que hablen no primero, hables, no ya, hables, no hables primero. no, Ya. no hables, espera, ¿no? Eso. Ok, excelente. Hemos llegado hacia el final de la sesión. Una última pregunta de mi lado, Harold, Lucy, si es que hay recursos que ustedes quieran compartir o mencionar a los acá presentes para que se sigan metiendo en estos temas cada vez más, sería valiosísimo. Por favor, menciónenlo o compártanlo en el chat. Sean libros, materiales, newsletters, lo que ustedes gusten. Gracias, sí. Que les cuento, yo tengo un Substack que se llama Risk to Live. Está con mi Ajá, nombre, pueden buscar con mi nombre, ahí se los voy a poner en el chat también. excelente. Escribo sobre temas de riesgos, banca, fintech, inversión ángel y Buenísimo. aprendizajes personales también, así es que los invito a todos a seguirme. Claro, sí, sí escuchaba la vez pasada, leía tu artículo sobre las experiencias siendo director, board member, ¿no? Está buena. Ah, Lucy, por tu lado, si hay algo que quisieras compartir o Bueno, mencionar. no, yo creo que, mira, aquí yo creo que siempre, yo creo que la clave para eso es como siempre, como que estar aprendiendo, ¿no? Porque, mira, nosotros hemos visto muchos cambios, ¿no? Desde el lado de ciberseguridad y ese es uno más y tenemos que aprender bueno, a usarlo en nuestro favor. Entonces, siempre, siempre seguir como que aprendiendo. Y yo hablé en un podcast acerca de la carrera de ciberseguridad, está en portugués. Yo no tengo aquí a la mano, pero te puedo pasar y después Nos tú lo lo puedes. pasas, Lucy, ahí Eh, y lo compartimos con el grupo acá para las personas que quieran. Buenísimo, muchísimas sí, gracias. Estamos a tiempo con la sesión. Gracias, Harold, Lucy. Muy buenas ideas y recomendaciones para las empresas. Nos llevamos varias cositas ahí que la gente puede empezar a aplicar. Eh, y creo que algo importante para el resto no es ir viendo todo esto del principio, ¿no? Acuérdense del ejemplo del edificio. pues, Construyanlo con los cimientos adecuados, ¿no? Desde un inicio. Muchísimas gracias también a los acá presentes. Nos vemos los que quieran la próxima semana en esta sesión de Vibe Coding, que va a estar interesante. Santi va a estar pensando cómo metemos lo de
cyber ahí en esa parte.